Algunas heridas no vienen de enemigos, sino de lugares donde esperábamos amor, seguridad y comprensión. Muchos creyentes cargan esas heridas en silencio, diciéndose a sí mismos que aguantar es santidad, que callar es obediencia y que el sufrimiento siempre debe ser la voluntad de Dios. Con el tiempo, el dolor se espiritualiza y el daño se etiqueta equivocadamente como fidelidad. Pero la Biblia no alaba el sufrimiento que aplasta el alma ni honra relaciones que destruyen lo que Dios mismo creó como bueno. He luchado con esta verdad personalmente y sé lo confuso que puede sentirse cuando se usa la Escritura para justificar aquello que te deja roto por dentro. Desde el principio, Dios revela su corazón no como duro o indiferente, sino como protector, justo y profundamente compasivo. Él oye el clamor de los oprimidos, no porque sean débiles, sino porque importan. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 103, 8. Ese amor no es pasivo. No se queda mirando mientras se te arrebata la dignidad o mientras el miedo se vuelve normal. El amor de Dios restaura, no erosiona. Y Jesús mismo lo dejó claro con sus palabras y sus acciones. Confrontó a los que cargaban a otros con cargas insoportables y se negó a permitir que el deber religioso excusara la crueldad. La Escritura nos dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. El descanso no se encuentra en relaciones que drenan la vida, silencian la verdad o exigen un borrarte sin fin. Este mensaje no trata de rebeldía ni de amargura. Trata de claridad. La Biblia traza una línea clara entre el amor sacrificial y la resistencia destructiva. Dios llama a sus hijos a caminar en verdad, paz y libertad. Cuando empezamos a ver su palabra con claridad, entendemos que alejarse del daño a veces no es falta de fe, sino un acto de confianza en el Dios que jamás confunde el amor con el sufrimiento. ¿Y si hoy dejas de llamar fe a lo que te está rompiendo por dentro? Escribe en los comentarios: Señor, guíame a tu paz. Si este mensaje está trayendo claridad a tu corazón, suscríbete y acompáñanos cada día. Lo que viene a continuación puede darte el permiso que tu alma ha necesitado por años. Número 1. Aguantar abuso en el nombre del amor. Hay una mentira silenciosa que ha herido a muchos creyentes, la idea de que amar requiere soportar daños sin límites. Muchas veces el abuso se excusa con lenguaje espiritual, como si el sufrimiento demostrara fidelidad y el silencio demostrara santidad. Pero la Biblia nunca define el amor como algo que aplasta, humilla o pone en peligro a la persona amada. El diseño de Dios para el amor es protector. La Escritura es clara sobre la naturaleza del amor verdadero: el amor es paciente, el amor es bondadoso. No tiene envidia. No se jacta. No es orgulloso. No deshonra a otros. No busca lo suyo. No se irrita con facilidad. No lleva un registro de las ofensas. Primera de Corintios 13, 4 al 5. El abuso hace lo contrario. Deshonra. Domina. Siembra miedo. Llamar amor al abuso no lo vuelve santo. Distorsiona lo que Dios mismo llama bueno. A algunos les dicen que como Jesús soportó sufrimiento, ellos deben soportar daño de otros. Pero Jesús nunca enseñó a la gente a permanecer en situaciones violentas o degradantes. Él confrontó el abuso, expuso la hipocresía y protegió a los vulnerables. Cuando los líderes religiosos intentaron usar la autoridad como arma, Él habló con firmeza contra ellos, diciendo que atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás. Mateo 23, 4. Jesús no elogió esas cargas. Condenó a los que las imponían.
El corazón de Dios se revela consistentemente como refugio para los heridos, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, 18. Un Dios que se acerca al quebrantado no le exige permanecer donde lo están quebrantando. Aguantar abuso no es obediencia. A menudo es el resultado de miedo, confusión o culpa mal colocada. El perdón no requiere exposición continua al daño. La gracia no borra los límites. La Biblia nunca ordena a un creyente quedarse donde su cuerpo, su mente o su alma están siendo violados. El amor de Dios no te pide desaparecer para que alguien más se sienta poderoso. El amor, según la Escritura, siempre protege la vida, empezando por la vida que Dios te confió. ¿Y si hoy distingues entre perdonar y permitir daño? Escribe en los comentarios, pongo límites con sabiduría, Señor. A veces lo más santo es reconocer que Dios no llama amor a lo que destruye. Número 2. Tolerar irrespeto constante y desprecio. Otra conducta dañina que muchos cristianos soportan en silencio es el irrespeto continuo, que te hablen con condescendencia, que te descarten, que se burlen de ti o que te traten como si valieras menos. Con el tiempo, el desprecio erosiona el alma. A algunos les dicen que lo aguanten con humildad, como si aceptar deshonra constante fuera una disciplina espiritual. Pero la Biblia le da un valor profundo a la dignidad humana porque cada persona fue creada por Dios. Desde el principio, la Escritura afirma esta verdad, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, Génesis 1, 27. Haber sido creado a imagen de Dios da a cada persona un valor inherente. El desprecio persistente hacia ti no es solo falta de amabilidad. Es una violación de algo que Dios declaró sagrado. Dios nunca instruye a sus hijos a estar de acuerdo con su propia devaluación. El respeto no es orgullo. Es alinearse con la verdad. La Biblia enseña, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 12, 9 al 10. El desprecio no honra. Disminuye. Cuando el irrespeto se vuelve patrón, ya no es un momento de debilidad, se vuelve una forma de daño. Jesús restauró dignidad una y otra vez a los que la sociedad trataba con desprecio. Habló con la mujer samaritana cuando otros la evitaban. Defendió a la mujer sorprendida en adulterio de la humillación pública. Sus acciones revelan que Dios no se pone del lado de quienes degradan a otros, aun cuando la religión se use como cobertura. Callar ante el desprecio no siempre es humildad, a veces es abandonarte a ti mismo. Proverbios lo dice sin rodeos. La muerte y la vida están en poder de la lengua, Proverbios 18, 21. Palabras que constantemente hieren, rebajan o borran tu valor traen muerte, no vida. Dios no llama a sus hijos a vivir bajo un flujo de palabras que lentamente destruye su sentido de dignidad. Aguantar irrespeto no te hace más parecido a Cristo. Cristo conocía su valor, caminaba en verdad y se negó a permitir que el desprecio lo definiera. La palabra de Dios te invita a relaciones marcadas por honra, no por erosión emocional constante. Alejarte del desprecio no es rechazar el amor. Es rechazar una mentira sobre quien dice Dios que eres. ¿Y si hoy dejas de aceptar palabras que apagan tu dignidad? Escribe en los comentarios, soy valioso en ti, Señor. Lo que viene en el siguiente punto puede desenmascarar una trampa que muchos llaman sumisión. Número 3. Permanecer en silencio bajo manipulación y control. La manipulación a menudo se esconde detrás del lenguaje espiritual. Usa la escritura selectivamente, convierte la culpa en obediencia y confunde el miedo con fidelidad. Muchos creyentes permanecen en silencio bajo control porque les dicen que cuestionar la autoridad es rebeldía,
que decir que no es falta de espiritualidad o que la sumisión significa rendir el discernimiento. Pero la Biblia nunca equipara la piedad con perder la conciencia o la voz. La palabra de Dios llama consistentemente a su pueblo a la verdad y a la luz, no a la confusión y a la coerción. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14, 33. La manipulación prospera en el desorden, donde las reglas cambian, las expectativas no son claras y el miedo reemplaza la claridad. Cuando alguien usa presión, amenazas o vergüenza espiritual para controlar tus decisiones, esa influencia no refleja el carácter de Dios. Jesús nunca manipuló a la gente para que lo siguiera. Él invitó, enseñó, corrigió y, a veces, permitió que se fueran. Cuando el joven rico se apartó de él, Jesús no lo persiguió con culpa ni con tácticas de miedo. El control nunca fue su método. La Escritura nos recuerda, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3, 17. La libertad no significa caos, significa poder escoger la verdad sin intimidación. La manipulación espiritual exige silencio. Desanima preguntas y castiga la honestidad. Sin embargo, la Biblia anima al discernimiento y a la sabiduría. Examinadlo todo, retened lo bueno. 1 Tesalonicenses 5, 21. Examinar requiere libertad para pensar, hablar y mirar los motivos. Una relación o ambiente que prohíbe eso no está nutriendo la fe, la está suprimiendo. Dios nunca te pide abandonar tu discernimiento dado por Él para mantener la paz. El silencio bajo manipulación fractura el alma lentamente, enseñándole a desconfiar de su propia percepción. Pero la Escritura muestra consistentemente que Dios valora la verdad dicha en amor. Salir del control no es desafío arrogante, muchas veces es obediencia al Dios que guía con verdad, no con miedo. ¿Y si hoy recuperas tu voz sin culpa y con sabiduría? Escribe en los comentarios, caminaré en tu verdad, Señor. Si este mensaje está aclarando lo que has vivido, suscríbete y acompáñanos cada día. Lo que viene en el siguiente punto te liberará de una culpa que nunca fue tuya. Número 4. Cargar el peso del pecado no arrepentido de otra persona. Muchos creyentes viven agobiados por una culpa que no les pertenece. Se sienten responsables por el enojo de alguien más, su adicción, su crueldad o su negativa a cambiar. Siguen perdonando sin límites, esperando que su resistencia produzca arrepentimiento. Pero la Biblia distingue claramente entre compasión y responsabilidad. Dios no te asigna el peso de las decisiones no arrepentidas de otra persona. La Escritura enseña responsabilidad personal con claridad. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Ezequiel 18, 20. Ese principio revela la justicia de Dios. Cada persona responde por sus acciones. Amar no requiere que cargues consecuencias que otra persona se niega a enfrentar. El perdón es bíblico, habilitar no lo es. La Biblia anima a la restauración, pero el arrepentimiento siempre es parte de ese proceso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. 1 Juan 1, 9. La confesión importa. El cambio importa. Cuando no hay arrepentimiento, absorber daño sin fin no sana al pecador, muchas veces lo protege de la verdad. Jesús modeló este equilibrio perfectamente, perdonó libremente, pero también dijo, vete, y no peques más, Juan 8, 11. La gracia no canceló la responsabilidad, llamó a la persona a asumirla. Cargar el pecado no arrepentido de otro distorsiona lentamente tu sentido de identidad, enseñándote a vivir bajo un peso que Dios nunca puso sobre ti. Gálatas ofrece una claridad sobria,
sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, porque cada uno llevará su propia carga. Gálatas 6, 2 al 5. La compasión no significa sustitución. Puedes amar sin cargar lo que nunca fue tuyo. El deseo de Dios es sanar a todos, pero no al precio de tu destrucción espiritual o emocional. Soltar la responsabilidad por la negativa de alguien a cambiar no es crueldad, es alinearte con la justicia, la verdad y la misericordia de Dios, una misericordia que no confunde el amor con el autosacrificio interminable. A veces la libertad llega cuando dejamos de cargar lo que Dios nunca nos dio. Número 5. Aguantar relaciones que producen miedo en lugar de paz. El miedo tiene una forma de disfrazarse de lealtad. Algunos creyentes permanecen en relaciones donde la ansiedad se vuelve normal, donde caminan sobre cáscaras de huevo, miden cada palabra y se preparan emocionalmente antes de cada interacción. Se quedan porque creen que el miedo es parte de cargar la cruz. Pero la Escritura traza una línea clara: el miedo no es la atmósfera que Dios diseñó para que sus hijos vivan. La Biblia habla directamente de esto, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1, 7. Cuando una relación produce de manera constante temor, pánico o inquietud interior, ese espíritu no viene de Dios. Todas las relaciones pueden tener tensión a veces, pero un patrón de miedo es diferente, reconfigura el alma, enseñándole a encogerse en lugar de crecer. La paz de Dios no es frágil ni rara. Está destinada a guardar el corazón. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 7. Guardar implica protección. Si una relación atraviesa ese guardia una y otra vez con amenazas, volatilidad emocional o reacciones impredecibles, no está alineada con el corazón de Dios, aunque tenga una etiqueta religiosa. Jesús no cultivó miedo en quienes lo seguían. Aun cuando corrigió o confrontó, su presencia trajo claridad, no terror. Nunca gobernó por intimidación. Las relaciones basadas en miedo suelen depender de un desequilibrio de poder, donde las emociones de una persona controlan el clima emocional de todos los demás. Eso no es autoridad bíblica, es dominación. Quedarte en el miedo no te hace más fiel, entrena tu sistema interior para asociar conexión con peligro. La palabra de Dios guía consistentemente a su pueblo fuera del miedo y hacia la confianza y la verdad, y escoger distancia de una relación impulsada por el miedo no es abandonar el amor. Es escoger la paz que Dios prometió para guardar tu corazón. ¿Y si hoy eliges la paz que Dios prometió guardar en ti? Escribe en los comentarios: elijo tu paz, Señor. Lo que viene a continuación toca una pérdida silenciosa que muchos normalizan. Número 6. Sacrificar tu llamado dado por Dios para agradar a otros. Uno de los daños más sutiles que los creyentes soportan es la erosión lenta de su llamado. Ocurre en silencio, por la presión constante de conformarse, de mantenerse pequeño, de priorizar las expectativas de otros por encima de la voz de Dios. Con el tiempo, obedecer a las personas reemplaza obedecer a Dios, y la fe se vuelve agotadora en lugar de vivificante. La Escritura habla con claridad de esta tensión. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1, 10. Querer agradar a todos se siente seguro, pero te desconecta lentamente de quien Dios te creó para ser. El llamado de Dios puede incluir sacrificio, pero nunca requiere borrarte a ti mismo. A lo largo de la Biblia, quienes siguieron el llamado de Dios a menudo decepcionaron a otros. Noé parecía un necio. Moisés recibió crítica constante. Jeremías fue rechazado. Jesús mismo fue incomprendido y resistido.
Su fidelidad no se midió por aprobación universal, sino por obediencia. Cuando otros demandan que abandones tu dirección dada por Dios para que ellos se sientan cómodos, esa demanda no viene de Dios. Los planes de Dios son intencionales y personales, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 10. Esas obras requieren valentía. Requieren decir que no. Requieren honrar la voz de Dios aun cuando cueste comodidad relacional. No fuiste llamado a vivir una vida que le parezca segura a todos, pero hueca para tu alma. Agradar a las personas a costa de tu llamado termina produciendo resentimiento, agotamiento y adormecimiento espiritual. Dios no te pide ese sacrificio. Te pide fidelidad, no traición a ti mismo. ¿Y si hoy decides obedecer a Dios aunque otros no lo entiendan? Escribe en los comentarios. Seré fiel a tu llamado, Señor. Si este mensaje está alineando tu corazón con la voz de Dios, suscríbete y acompáñanos cada día. A veces el paso más valiente es dejar de vivir para complacer. Conclusión. El amor de Dios no exige tu destrucción. En el centro de todas estas verdades hay una realidad que no cambia: el amor de Dios no es cruel, confuso ni destructivo. Él no les pide a sus hijos permanecer en ambientes que desmantelan su dignidad, silencian su voz o drenan lentamente su vida. La Biblia revela consistentemente a un Dios que rescata, restaura y sana, no a uno que santifica el daño. Jesús dijo que vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Juan 10, 10. La vida abundante no significa circunstancias perfectas, pero sí significa libertad de patrones que roban el gozo, la paz y la integridad. Alejarse del daño a veces es la manera más honesta de caminar hacia Dios. Este mensaje no es una excusa para amargura o orgullo, es una invitación a claridad. El perdón puede coexistir con límites. El amor puede existir sin autodestrucción. La fe puede incluir valentía y distancia. Dios ve lo que soportas en secreto, y no confunde soportar con obedecer. Si te quedaste más de lo que tu alma podía soportar porque pensaste que Dios lo exigía, escucha esto con ternura: el corazón de Dios es por tu sanidad. Salir de lo que te daña no significa que fallaste espiritualmente. A veces significa que por fin creíste que el amor de Dios es verdaderamente bueno, y que nunca debió costarte la vida mantener a otra persona cómoda. ¿Y si hoy eliges sanar sin culpa y con verdad? Escribe en los comentarios: recibo tu sanidad, Señor. Lo que Dios llama bueno nunca te pide perderte a ti mismo para sobrevivir.